que se pueda corroborar con el sedimento urinario, porque suelen estar muy emparejados los resultados entre uno y otro. Y este parcial de orina es una prueba que sigue teniendo mucha vigencia, pero digamos que los aspectos más importantes del examen de orina hacen referencia casi siempre a evaluar el funcionamiento del riñón en 24 horas. Por eso ustedes van a ver que el valor más grande que tiene la prueba es el de la relación albúmino-creatinina, que ya les he comentado a ustedes en otros momentos. Cuando se habla de la prueba de parcial de orina, pues lo que uno está tratando de interpretar es cómo está funcionando el riñón. Y recuerden ustedes que en ese ambiente de cómo funciona el riñón, hay que tener en cuenta que las funciones glomerulares son esas que ustedes están viendo ahí. El glomérulo se encarga de filtrar todo eso que ven ahí, y por eso el filtrado glomerular suele ser tan alto, ¿no? Se calcula que en 24 horas un filtrado glomerular puede estar rondando los 18 litros de agua con todo lo que eso lleva disuelto. Pero en el mismo rango de 24 horas, de esos 18 litros con toda seguridad se van a reabsorber casi 16, o un poco menos, casi 16, con todo lo que se encuentra. Y que después se pueda reabsorber es la carga proteica. Ahora, de las proteínas, pues hay que establecer una diferencia fundamental entre la albúmina, por eso ahí dice nunca albúmina, y otro tipo de proteínas que sí pueden aparecer. Recuerden que la vía urinaria tiene inmunoglobulina A, y por lo tanto eso es una proteína. Y la inmunoglobulina A sí puede ser urinada. Y cuando uno suma la inmunoglobulina A con otros pequeños restos de aminoácidos que pueden aparecer en el filtrado glomerular, ahí es donde el valor que se acepta es de 150 miligramos en 24 horas, que era lo que yo les comentaba a ustedes cuando se habla de la prueba esta de albúmino creatinina. No más de 150 miligramos en 24 horas. Ya si se pasa de eso el rango, pues estaremos hablando o de una lesión nefrítica o de una lesión nefrótica, dependiendo de la carga de proteínas que se esté perdiendo. Pero todo lo demás, como ustedes pueden ver ahí, tiene que salir por el filtrado glomerular y en el sistema tubular tiene que ser reabsorbido. Por lo tanto, el papel del túbulo usualmente es volver a recoger todo eso que salió del filtrado y que pudo atravesar la barrera de filtración y regresarlo a la sangre. El punto más interesante del túbulo está con esto, que es que recuerden que el valor del túbulo está en acidificar la orina. Un riñón que esté funcionando bien siempre tiene que tener una orina con tendencia ácida, no con tendencia alcalina. Las orinas alcalinas suelen complicarse con dos cosas: infecciones urinarias y formación de cálculos renales, porque todas estas sustancias que van disueltas en el agua se precipitan cuando el pH es muy alcalino. Entonces el túbulo siempre amarrando nitrógenos con hidrógeno, formando NH, formando amoníaco, se encarga de bajarle el pH a la orina y mantenerla en el rango de las 24 horas más ácido que alcalino. Y eso es un punto muy importante. Cuando ustedes ven un parcial de orina, miren el pH, porque eso les indica qué tan fuerte y qué tan vital está el túbulo, no el glomérulo, el túbulo. Y eso ya les da una muy buena información sobre el riñón. Ahora, así como el túbulo acidifica la orina, fíjense que el túbulo produce bicarbonato, pero ese bicarbonato usualmente se utiliza para intercambiarlo con nitrógenos en el sistema buffer tampón para estabilizar el pH del organismo. Puede producir bicarbonato, pero la orina no es de origen alcalino, no puede ser alcalina, por las razones que ya les acabo de explicar. Reabsorbe todos los electrolitos y dentro de esos, aunque técnicamente no se deberían llamar electrolitos, recuerden que el riñón
reabsorbe grandes cantidades de hierro, y de hecho es un gran administrador del hierro. Por esa razón también tiene mucho valor cuando hablamos acá de esa actividad tubular. Teniendo en cuenta estos parámetros, digamos que la orina final sí va a tener un 95% de agua, y se le da la importancia de que el riñón pueda eliminar estas dos, urea y ácido úrico. La urea, por lo que les acabo de decir, ese es un antiséptico renal, pero además de eso se encarga de mantener los pHs con tendencia a la acidez. Y el ácido úrico porque es quizás de los elementos que se forman como consecuencia del metabolismo de algo, el ácido úrico es el que puede precipitarse más fácilmente bajo la forma de cristales. Y esos cristales usualmente son pesados, o rompen la membrana basal glomerular o se depositan en las articulaciones. Recuerden que hace unos días les decía que la gota per se es simplemente la incapacidad para no poder eliminar o controlar el ácido úrico del organismo, pero lo grave de la gota es que esos cristales rompen la membrana basal y conducen a insuficiencia renal. Tener el ácido úrico alto es simplemente una advertencia que esa membrana basal glomerular se va a perder en el curso de los siguientes años, y es una de las causas más importantes de insuficiencia renal. Por eso, dentro de los solutos que siempre se mira que se estén eliminando continuamente está el ácido úrico. Y lo mismo con la creatinina. Recuerden que no puede reabsorberse creatinina, es un poderoso tóxico. De ahí que el 100% de toda la creatina que sale de las células muertas, en el siguiente minuto es convertido en creatinina y es eliminado por la orina. Tiene que salir por la orina. Por eso es que el mejor indicador de falla renal es la elevación de creatinina, ya que indica que hay una severa incapacidad del glomérulo para eliminarla y que el túbulo la está dejando reabsorber. El túbulo no la deja pasar nunca de lo que es el filtrado glomerular. La cantidad normal de orina que una persona produce por hora está entre 0,8 y 1 centímetro cúbico. Eso es lo que se considera normal. Se considera que una persona está en oliguria cuando está por debajo de 0,5 centímetros por kilo por hora. Y se considera que una persona está en anuria cuando produce menos de 0,2 centímetros por kilo por hora. Fíjense que ahí la persona está orinando, pero la cantidad de orina que produce es menor a 0,2. Es muy escasa, 30, 40 centímetros en una hora. Cuando alguien pesa 70, 80 kilos, pues eso es un drama, porque toda el agua se está quedando adentro. Bien, miremos las características normales entonces. Se espera que la densidad de la orina esté entre 1,01 y 1,35. Si está pegado al 1,01, pues tiene la misma densidad del agua. De hecho, ese es el parámetro, tener la misma densidad del agua. Y 1,35 quiere decir que la cantidad de solutos es mayor que la cantidad de solventes. Es decir, hay mayor cantidad de sustancias disueltas que agua. No, los seres humanos tenemos la tendencia a colocar este rango en el punto medio, es decir, las densidades urinarias medidas hora por hora en grupos de personas normales oscilan entre 1,20 y 1,25. Es muy raro que urinemos 1,001, rarísimo, salvo que uno se tome un litro o litros de agua muy rápido, y eso obliga al riñón a que rápidamente capte eso y lo vaya eliminando. La densidad mide la capacidad de concentrar, y acuérdense que la concentración la da el túbulo. Entonces, siempre que ustedes encuentren densidades alteradas, el que está enfermo es el túbulo. Y eso les ayuda a ir anticipando diagnósticos sobre qué parte del riñón es la que está fallando. El pH también es un trabajo tubular. Oscila entre 5 y 9, pero recuerden que lo ideal siempre es orinar ácido, con tendencia a la acidez más que a la alcalinidad. No puede haber valores de proteínas en la orina, pero ya tenemos claro que el mínimo detectable es hasta 30 miligramos por decilitro. Ese es el mínimo, entre 15 y 30. Y las tiras reactivas lo informan por cruces. Entonces, cuando ustedes miren una tira reactiva de estas que se consiguen en cualquier droguería, pues una cruz
una cruz de albúmina indica ya los 30 miligramos. Eso es lo mínimo que uno como médico puede aceptar. Si usted le llega a un paciente con un resultado y dice proteínas una cruz, ese es el máximo normal. Esos son los 30 miligramos. Por encima de una cruz, como ustedes se dan cuenta, ya hay proteinuria importante. Y entonces, si ustedes encuentran eso en un paciente por un simple parcial de orina, lo siguiente que tienen que hacer obligatoriamente es pedir una relación albúmino-creatinina, porque ese paciente tiene lo que se llama un riñón en riesgo. Ya lo tiene, está orinando proteínas. Ya lo que toca establecer es si está en un rango nefrítico o si está en un rango nefrótico, porque eso define el pronóstico inmediatamente. Glucosa, pues normalmente tiene que estar en 0. Fíjense que la tira reactiva ya detecta concentraciones entre 75 y 125, pero cuando les digan glucosa trazas, ese paciente está orinando 100 miligramos, 100, que no es patológico, ¿no? Recuerden que para orina el rango patológico es 180. Todo lo que esté por encima de 180 miligramos de cilitro ya se considera patológico. De hecho, en alguna época, hace muchos años, cuando un paciente orinaba más de 180 se decía que tenía diabetes y se consideraba un criterio para diabetes. La razón es que el riñón puede reabsorber hasta 180 miligramos. Es decir, el máximo tubular renal para glucosa es 180. A partir de eso el paciente ya comienza a orinar glucosa realmente. Pero si algún día le den trazas, ahí hay 100 miligramos. Facilita. En algunos casos puede salir de glucosuria porque la persona consume vitamina C, ¿no? Recuerden que la vitamina C es amarga, muy amarga, y por eso siempre le agregan azúcar. Entonces las personas que tienen la costumbre de chupar tabletas de vitamina C pueden salir con glucosuria, sin que realmente sean diabéticos. Bien. Las cetonas solamente aparecen cuando una persona está en ayunas. Y por eso el valor de la prueba es, cuando uno vea eso, cuerpos cetónicos positivos, pues lo que a eso se le considera ayuno, ¿no? Y ayuno prolongado es cuando supera las 8 horas sin haber tomado ningún tipo de alimento. Entonces siempre van a aparecer cuerpos cetónicos. ¿Cuándo es importante mirar los cuerpos cetónicos? Pues cuando yo sospecho una cetoacidosis diabética, porque en la cetoacidosis diabética, en el parcial de orina van a ser cuerpos cetónicos positivos, 3 o 4 cruces, y glucosuria positiva también, 3 o 4 cruces. Ahí en ese momento yo sé que mi paciente tiene o estoy corroborando que mi paciente tiene una cetoacidosis diabética. La única razón fisiológica para impedir que un ser humano fabrique cuerpos cetónicos es que haya insulina en el territorio porta. Si el páncreas produce un trícito de insulina, recuerden que el primer sitio por donde esa insulina que el páncreas produce pasa es el hígado y llega por el territorio porta. Y si hay un poquitico de insulina, no hay cuerpos cetónicos. Por lo tanto, cuando ustedes encuentren cuerpos cetónicos positivos, es porque en el territorio porta no hay insulina. En otras palabras, es porque el páncreas no está produciendo insulina. ¿Queda clara la idea? Por eso cuando ustedes tengan un paciente con cetoacidosis diabética, los pacientes con cetoacidosis diabética no producen insulina. Por eso el tratamiento obligatorio siempre tiene que ser insulina. Siempre. En cambio, los pacientes con coma hiperosmolar, que es la otra complicación aguda de la diabetes, ellos sí producen insulina. Lo que pasa es que la concentración de glucosa es altísima, pero el organismo se está defendiendo con la producción de insulina. Los pacientes con coma hiperosmolar no requieren de insulina de tratamiento a largo plazo. Los pacientes con cetoacidosis sí requieren de tratamiento de insulina. Si tienen en cuenta esos pequeños elementos que son de la fisiología, pues podrán en un momento determinado como médicos tomar la decisión terapéutica de a qué paciente le colocan insulina y a cuál no. Si tienen un paciente diabético que todo el tiempo le sale con cuerpos cetónicos positivos, pues esa es una razón de peso sumado a otras para que ustedes le digan al paciente: le tengo que colocar insulina. No hay nada que hacer.
y ya se va uno con el esquema que decía. Normalmente uno no espera que haya sangre en orina, pero puede suceder que las vías urinarias sangren, y por esa razón, siendo los valores de 0, pues se espera que en algunos casos pueda aparecer hematuria. La hematuria se vuelve importante cuando hay más de 5 glóbulos rojos por campo, es decir, menos de 5 se considera normal. Por lo que les digo, la vía urinaria en cualquier momento puede tener una pequeña escape de células rojas. De hecho, en el filtrado glomerular, el glomérulo puede dejar pasar glóbulos rojos y el túbulo no los va a reabsorber. Por esa razón sí pueden aparecer, pero lo que importa es la cantidad. Y de leucocitos no debe haber, pero si el campo es de alto poder, es decir, si se mira con un microscopio de gran potencia, pueden encontrarse entre 5 a 15, que es importante. Para fines prácticos, tampoco se aceptan leucocitos por encima de 5 por campo. Ni glóbulos rojos por encima de 5 por campo, ni glóbulos blancos por encima de 5 por campo, para empezar a tener claras esas ideas. En cuanto a la toma de la muestra, recuerden que debe ser la primera toma de la mañana, se debe dejar perder la primera parte para que se haga como un lavado de la uretra y se toma la segunda parte. Siempre se debe tomar en un frasquito. La razón obvia es que la orina en la siguiente hora ya va a estar contaminada. De hecho, lo que se le recomienda al paciente es que la muestra la tome en el mismo laboratorio clínico, no que la tome en la casa, espere 4 horas, coge el bus y la lleve hasta el laboratorio, porque eso va a llegar muy contaminado. La muestra se contamina muy fácil. Pero sí se debe tomar la segunda parte de la orina, se debe dejar perder la primera. Se debe hacer un buen aseo de los genitales antes de tomar la muestra, y si por alguna razón hay condiciones especiales para que el paciente se tome la muestra, recuerden que para disminuir el número de bacterias y que no salgan falsos positivos por probables infecciones urinarias, la muestra se puede colocar en la nevera y se puede refrigerar. Eso no tiene ningún problema, pues para el paciente. Si alguien lo confunde con jugo de naranja, pues eso ya es un error. Pero sería muy poquita la cantidad, ¿no?, comparada con el frasquito del jugo de naranja. Yo siempre les digo a los pacientes que se la tomen en el laboratorio, no que la refrigeren, porque hay pacientes con infecciones urinarias crónicas que es muy difícil poder entender uno si esas bacterias fueron porque el paciente realmente las tiene en la vejiga o que hubo una contaminación por el tiempo en que se demoró en tomarse la muestra. Bien, si uno no puede tener una muestra directa, pues ahí están las zonas de punción. Siempre son supravesicales. Puncionar una vejiga no es difícil, simplemente uno toca el borde superior del pubis y clava la aguja. No con rabia, ¿no?, sino despacito, no entrando despacito hasta que sale orina. Es facilísimo, no tiene ningún problema, no duele mucho. Duele obviamente porque voy a pasar ahí pues a través de los músculos de la pared anterior del abdomen, y eso duele un poquito, pero si uno se va por toda la línea media, realmente no es incómodo. Hay que apuntar, como ven en el dibujito, hay que apuntar hacia abajo, no hacia arriba. Si apuntan hacia arriba, le pegan al peritoneo y eso sí va a doler hartísimo. Pero si apuntan más hacia abajo, caen derecho a la vejiga, caen con toda seguridad y sacan una muy buena muestra de orina. Como ven ahí también en el dibujito, esas punciones es mejor hacerlas en niños, ¿no?, las punciones suprapúbicas. En los adultos, como ya tienen grasa acumulada ahí, pues la distancia es mayor y puede suceder que no sea tan fácil encontrar la vejiga. Con toda seguridad va a estar ahí, pero encontrarla va a ser muy difícil. Entonces la punción suprapúbica se utiliza mucho en niños. Pasar una sonda por la uretra de un niño es una canallada, entre otras, porque uno puede romper la uretra y puede fistulizarla, y está sentenciando a un niño a una lesión por el resto de la vida. Entonces por eso también la punción suprapúbica es muy buena. Y para hombres y mujeres pues están las sondas de Foley, que son muy fáciles de utilizar, siguiendo todas las normas, y realmente cateterizar una uretra es fácil. Si uno sabe anatomía, es fácil. Si no, ustedes van a ver a la gente engrampada ahí buscando la uretra, metiendo eso por otro lado. Ya lo van a ver, yo no les hago descripciones grotescas, pero ya lo van a ver. A veces el desconocimiento de la anatomía juega sucio cuando uno quiere pasar una sonda, sobre todo en ciertas circunstancias medio complicadas.
Por ejemplo, el día que ustedes estén de ayudantes en ginecología, antes de un trabajo de parto, llega el obstetra y dice: ¿quién es el ayudante? Yo. Levanta la mano todo orgulloso. Vaya y pásele la sonda a la paciente. Y ahí empieza Cristo a aparecer, porque no encuentra la uretra, no la encuentra, esa se pierde. Y cuando la señora está con trabajo de parto, pues se pierde más. Pues empiezan a meter esa sonda por donde no es. Y hasta que llega alguien que y los hace quedar a uno como un cuero. Eso se las describo porque me pasó a mí también. Le pasa a todo el mundo en las primeras ondas que uno pasa, ¿no? La anatomía le juega a uno sucio. Uno cree que siempre va a ser lo mismo, pero con embarazo las cosas cambian un poquito, se ven un poquito más deformes y todo eso. Entonces es bien complicado. Y en los hombres hay que rezar por no pasar una sonda en una persona muy vieja, porque la próstata no deja pasar la sonda. La próstata es una porquería. Entonces acaba uno masajeando inútilmente un pene y la próstata no. Y se complica uno la existencia. Bien, esto es lo que vamos a ver de la muestra de orina. Primero entonces el volumen, ya lo tenemos muy claro, de 0.8 a 1 centímetro kilo hora. No es bueno aprenderse números de 750, 2000 y tal, porque eso depende de la cantidad de agua que uno toma. Por eso lo mejor es de 0.8 a 1 centímetro por kilo por hora, solo para personas mayores de 18 años. Y depende de todo eso que ustedes están mirando ahí. Entre más tome uno agua, pues más orina, obvio. Y entre más solutos tome, más orina, porque hay que diluir los solutos. Yo no puedo orinar cosas que no estén en disolución. Por eso el organismo utiliza el agua para disolver todas esas cosas. Todas las glomerulonefritis, todas tienen dos fases, una fase oligúrica y una fase poliúrica. Por esa razón ustedes van a ver que en esos pacientes, en la medida que la enfermedad evoluciona, su paciente tiene unos momentos en que no orina nada, que es dramático, que sacar 1 centímetro por kilo de orina es una felicidad total, y otros momentos en los cuales el paciente no está orinando 0,8 ni 1 por kilo, sino 2 o 3 centímetros por kilo por hora. Entonces esas fases ténganlas en cuenta para la evolución de la enfermedad, porque todas las enfermedades glomerulares tienen el mismo comportamiento. Si no hay hormona antidiurética, pues ustedes ya lo saben de memoria, la cantidad de orina que se pierde es enorme. Las personas que dejan de producir hormona antidiurética pueden orinar en un día 8 litros, 10 litros, si se deshidratan con una facilidad monstruosa. Eso, de hecho, ayuda para el diagnóstico. Los pacientes diabéticos orinan hartísimo. Acuérdense de polifagia, polidipsia, poliuria. Orinan mucho y les da mucha sed. Entonces, esas cosas son importantes de tener acá. Los pacientes con aumento de la presión intracraniana hacen secreción inapropiada de hormona antidiurética. Es decir, el cerebro, presionado por la presión que hay dentro del cráneo, libera la hormona antidiurética para que se eleve la presión arterial y le llegue más oxígeno al cerebro. Entonces, ustedes van a ver que pacientes con trauma craneoencefálico van dejando de orinar poco a poco. Y uno pasa la sonda y ya la orina no va saliendo. Eso obviamente es un signo de mal pronóstico, ¿no? Que el paciente deje de orinar o que la glucosa del paciente suba sin ser diabético. Eso solo quiere decir que las neuronas están muriendo y muy rápidamente. Bien, cuando orina una persona más de 0,8 a 1 por kilo por hora, pues fíjense que la reina de las orinadas largas y grandes es la diabetes. Siempre. Entre más glucosa tenga que orinar la persona, más va a orinar. De ahí que pacientes con glucemias de 300, 320, pues orinan hartísimo y se deshidratan hartísimo y viven con una sed tremenda. Por eso ténganlo en cuenta, diabetes. Esa es la extrarrenal más importante de todas, porque además estadísticamente es la más común. Después de eso vienen las dos dependientes del riñón, las glomerulopatías, las glomerulonefritis agudas o crónicas, y la necrosis tubular aguda, que es una insuficiencia renal caminando, ¿no? Porque se perdió el túbulo, se está muriendo el túbulo, y eso es gravísimo. Entonces, necrosis tubular aguda y insuficiencia renal. Fíjense que un túbulo muriéndose no reabsorbe, entonces el paciente orina y orina y orina. Lo que pasa es que está orinando todo, está orinando agua, proteínas, glucosa, electrolitos, es un drama. La diabetes insípida es por defectos con la hormona antidiurética. Los tumores cerebrales,
todo lo que aumente la presión intracraneal, ténganlo en cuenta. Y los pacientes con acromegalia, que finalmente la acromegalia es un tumor intracerebral, es un tumor de la hipófisis anterior. Ahora, ¿cuándo no orina la persona? Pues siempre que ustedes tengan una persona que no les esté orinando bien, lo primero obligatorio que tienen que pensar es que está deshidratado. Es lo primero. Y recuerden que las mucosas secas no funcionan. No funcionan. En los adultos no. En los niños puede que funcione, pero en los adultos no. Entonces, el valor más importante de un adulto deshidratado es que la persona le diga a uno que tiene sed. Porque cuando una persona tiene sed, está liberando hormona antidiurética. Siempre que el cerebro libera una antidiurética, el organismo lo interpreta como sed. Y eso es porque el suero está muy concentrado, el plasma. Entonces, sed en el adulto implica deshidratación. Y cuando una persona les diga que tiene sed, ya perdió el 2% de su peso corporal en agua. Y eso es lo que ustedes como médico tienen que pensar en reponer. Doctor, tengo sed. ¿Cuánto pesa usted? 70 kilos. Listo. Entonces yo tengo que trabajar con que 1.4 litros de agua voy a tratar de reponerle en la siguiente hora mientras no me esté vomitando. Porque eso es lo que perdí. Y eso es lo que yo le tengo que reponer. Todas las enfermedades glomerulares que vayan a falla renal cursan con oliguria. Acuérdense lo que les dije. Toda glomerulopatía tiene una fase oligúrica y una fase políurica. Por lo tanto, eso es casi que fijo. La falla cardíaca, ¿por qué? Porque la falla cardíaca tiene perdida la presión de perfusión. Entonces, un corazón en falla es un riñón hipóxico. Los riñones hipóxicos pierden la capacidad para filtrar y producir orina. Por esa razón, recuerden que todo riñón que está isquémico o que está hipóxico libera renina, simplemente para elevar la tensión arterial y poder fabricar orina. Ese es el único mecanismo de defensa serio que tiene el riñón, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La pericarditis constrictiva se conforma con una falla cardíaca, porque el corazón no puede sacar el volumen que necesita. Y por supuesto estaría esas dos últimas, todo paciente con hemólisis severa. Tenían de trabajo para hoy un paciente con esferocitosis hereditaria que por costumbre casi siempre se descubre porque hacen episodios de hemólisis y ven amarillitos. Esos pacientes cada vez que hacen episodios de hemólisis pueden llegar a falla renal porque ese exceso de hemoglobina eliminándose por la orina tapona los túbulos y pueden llevar al paciente a insuficiencia renal, para que lo tengan en cuenta. Muy buenos los trabajos que colocaron dentro del análisis el parcial de orina. Varios de ustedes colocaron parcial de orina, buenísimo, porque eso complementa todo el entorno del paciente y eso le permite a uno evaluar cómo están los túbulos cuando un paciente tiene una reacción hemolítica y se está taponando el riñón. Y a propósito, cuando sean médicos y les llegue un paciente en crisis hemolítica, acuérdense que lo primero que tienen que hacer antes de asustarse por la ictericia del paciente y por el cuadro clínico es cogerle una vena y agarrarse a echarle agua. Como puedan, hidrátelo y manténganlo con un buen soporte de agua endovenosa, porque toda esa agua va a diluir esa hemoglobina y el paciente no va a tener una lesión renal caminando. Salvan un riñón y ya son unos supermédicos, y eso es cierto. Y la obstrucción, los cálculos, ¿no? O los tumores, obviamente ahí se orina menos. Bien, la orina, pues no les tengo que decir de qué color es, pues todos ustedes son dueños de su propia orina y algunas veces les sale clarita, otras veces les sale oscura, pero no creo que ninguno en este curso diga yo orino verde, yo orino rojo intenso, yo orino morado. Eso no pasa. Por esa razón, esta parte de acá la tiene uno clara. Si la orina está muy diluida será casi transparente, si la orina está muy densa pues será amarilla intensa. Pero si tienen pacientes que algún día les digan estos colores, pues ténganlos en cuenta. Un amarillo intenso, si no es deshidratación, es una lesión glomerular hasta que no se demuestre lo contrario. Acuérdense de la capacidad de concentrar. Si sale de color café o amarillo verdosa, pues casi siempre son bilirrubinas o pseudomonas. ¿Cuál es la diferencia cuando una orina casi verde y no sabe si es bilirrubinas o pseudomonas? Pues que la orina con pseudomonas huele terrible.
desocupa el piso del olor tan asqueroso que eso tiene. Pero si no huele feo y el paciente está amarillo, pues lo que se está orinando ahí es toda esa mano de pigmentos que están quedando ahí atrapados. Siempre que la orina salga roja, pues uno podrá pensar que es sangre, pero recuerden que el que come remolachas también puede tener ese problema. Y casi siempre antes de entrar en crisis uno le pregunta, ¿no? ¿A usted le gusta la remolacha? Y come remolacha. Hay gente que se come la remolacha entera, ¿no? Como si fuera una manzana, porque les fascina el sabor. A mí nunca la he probado, no me gusta, pero me dicen que es dulcecita, entonces supongo que sí. Supongo que es muy rica, no sé. Y orina blanca casi siempre es pus o grasas. ¿Cuál es la diferencia? La pus se hunde, las grasas quedan flotando. Entonces el paciente todo orgulloso le decía, no, doctor, yo cuando orino eso queda flotando allá, eso se ve allá la orina encima del agua, pues está orinando grasas. El problema no es orinar grasas, el problema es el trastorno metabólico que hay detrás de todas esas cosas. Bien, por lo tanto, el color, el paciente mismo se los informará y les dirá, doctor, mire lo que yo orino. Y ahí ya tiene uno por dónde buscarlo. Los diabéticos, por ejemplo, cuando están en cetoacidosis, la orina les huele a manzana, huele rico. Antes de infectarse huele delicioso. Entonces el paciente dice, no, doctor, yo orino y el baño queda oliendo rico, queda oliendo como a vino de manzana. Señorita, que hay otro diabético descompensado, corra por Renzo. La orina del cetoacidético huele bien, antes de que se infecte. Que lo tengan en cuenta. Bien, para el estudio químico de la orina, pues, recuerden que en los hospitales ya no se utilizan meter las tiritas dentro del frasquito de orina, sino que hay una máquina ahí que puede procesar una gran cantidad de pruebas por unidad de tiempo, y eso es lo que se hace actualmente, ¿no? Son sistemas, son aparatos que están sistematizados todos. Y nos vamos con lo primero. Entonces, la densidad urinaria. Miren que la densidad urinaria siempre representa túbulos. La densidad urinaria no representa glomérulos. De ahí que hace un rato ya les había dicho, si ustedes quieren saber rapidito cómo está el túbulo de un paciente, miren la densidad urinaria. Otra cosa, no existen seres humanos que orinen con la misma densidad en rangos de tiempo muy bajos. Por ejemplo, a mí me toman ahorita una muestra de orina y mi densidad sale en 1.15. Si me vuelven a tomar una a la hora, con toda seguridad tiene que ser diferente. Los seres humanos no podemos orinar 2 muestras con la misma densidad, porque de hora a hora la cantidad de solutos que pasan por el riñón es diferente. De ahí que si una persona tiene isostenuria, es decir, que siempre orina en recuentos horarios con la misma densidad, esa persona lo que tiene es ya una lesión tubular. Fíjense que una muestrica de orina ya les está haciendo un diagnóstico. Nadie orina 2 densidades por la misma densidad, 2 orinas por la misma densidad, no se puede. Entre más agua se elimine, pues la densidad va bajando, y entre más solutos se eliminen, pues la densidad va subiendo. Ese es el juego. Para nosotros los médicos lo que importa es que no podemos tener la misma densidad repitiéndola de una hora a la otra. No puede suceder. Si tienen la duda, háganle tomar al paciente un poco de agua y vuelvan y tomen. Ese riñón tiene un severo daño del sistema tubular y no hay que esforzarse mucho. Ya lo que viene es comprobar qué fue lo que pasó. Bien, entonces ahí tienen un gráfico de orinas con tendencia a estar en 1.010, pues casi siempre hacen referencia a la diabetes insípida, es decir, la orina más hipodensa que ustedes pueden encontrar desde el punto de vista de una enfermedad es la diabetes insípida. Y lo único que le está diciendo eso a ustedes es que el paciente no está produciendo hormona antidiurética y por lo tanto está permitiendo que el agua se pierda libremente en el riñón, porque no hay ningún control hormonal. Siempre que el paciente le diga que está orinando muchísimo, 4 litros, 5 litros, de hecho, dice doctor, yo tengo que cargar siempre con una sonda porque no puedo controlar esto, la orina es totalmente transparente, esos volúmenes altos con densidades muy bajas
siempre el diagnóstico que tienen caminando es una diabetes insípida. Eso es garantizado. Es decir, es igual a la diabetes mellitus, solo que la diabetes mellitus la orina es dulce, por eso el término insípido, ¿no? Porque los antiguos la probaban y una sabía agua y la otra sabía azúcar. Entonces, ahí salía la diferencia. Si no es eso, con densidades tan bajas, siempre hay una enfermedad del glomérulo o del túbulo, con densidades tan bajas. Ahora, si uno se va a densidades muy altas, pues miren ustedes que están dos grandotas, la diabetes y las nefropatías perdedoras de proteínas. Densidades muy altas, 1.25 o más que eso, hay que pensar siempre ya que hay una gran pérdida o de proteínas o de solutos bajo la forma de glucosa. Por eso esos dos. Y ya el otro es la deshidratación intensa, pero aquí la historia clínica seguramente lo va a orientar a ustedes siempre. Y miren lo que les acaba de decir, si la densidad nunca cambia, nunca, en tomas horarias, lo primero que va a pasar es que el paciente tiene una enfermedad renal grave o una enfermedad hepática terminal. Por eso el cuento de las densidades es una tontería. Uno dice en un parcial de orina, pero encontrar densidades exactas hora a hora, eso no es de un riñón sano ni de un hígado sano. Por esa razón, miren ustedes cómo es de fácil pegarse a un diagnóstico con una pruebita ridícula o con los resultados de una prueba muy simple en un momento determinado. Y los otros que suelen hacer densidades muy parecidas, aunque no siempre el mismo número, son los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Ahí sí, en la medida que uno pone el tratamiento, comienza a observar que las densidades van cambiando. El pH, ya lo tienen claro, lo ideal es orinar en 5.2, 5.3, no tan ácido, pero tampoco la capacidad con que el túbulo administra sus hidrógenos. Recuerden que el túbulo utiliza los hidrógenos para dos cosas: para fabricar amoníaco, que es lo más importante, radicales amonio y amoníaco, o para fabricar bicarbonato. Eso depende de las necesidades del organismo. Y al igual que el pH, esa medida a lo largo del día cambia, depende de lo que uno coma, de la cantidad de líquidos que uno haya tomado, del tipo de comida. Cuando uno consume muchas proteínas, el pH se vuelve muy ácido. Entonces, ¿qué les importa a ustedes del pH finalmente? Van a tener pacientes con infecciones urinarias y se ha popularizado mucho que hay que alcalinizar la orina en las infecciones urinarias de repetición. Fíjense que debe ser todo lo contrario. Si tienen un paciente con orinas alcalinas todo el tiempo, traten de acidificarles la orina. Es el mejor tratamiento más que antibióticos o lo que sea. Y en la medida que un paciente tenga la orina alcalina, está fabricándoles cálculos renales, todos los que ustedes quieran. Por lo tanto, está caminando a una litiasis renal facilísima. Por eso, para fines de tratamiento sí es importante. Ustedes deben propender porque su paciente siempre tenga orinas más bien ácidas que alcalinas. Eso les va a ayudar mucho en los tratamientos de pacientes crónicos. pH por encima de 8, siempre infecciones urinarias. Fíjense que eso es una relación causa-efecto. pH muy alcalino, crecimiento de bacterias fijo. Entonces, siempre eso. Si no encuentran infecciones urinarias a repetición, orinas contaminadas, etc., siempre que piensen en pHs altos y para seguimiento de tratamiento, las personas que con fines suicidas toman aspirina, donde toman 20 o 30 gramos en una hora para ocasionarse la muerte, la mejor manera de saber si ya uno está compensando la intoxicación es ir midiendo el pH. En la medida que logren sacar el ácido acetilsalicílico de la circulación, el pH va a cambiar. Mientras el pH sea extremo alcalino, su paciente sigue intoxicado. Y por supuesto el pronóstico sigue siendo malo. A veces toca dializarlos de una vez, ¿no? Y uno sabe el valor de la diálisis cuando el pH baja dramáticamente. La otra, pues obvio, la alcalosis metabólica o las obstrucciones del píloro. Recuerden que las obstrucciones del píloro no pasan al duodeno ácido clorhídrico. Por lo tanto, el pH alcalino del duodeno es el que manda en el organismo.
pero pues eso sí, no les voy a decir que tiene mucho valor porque una obstrucción pilórica es muy escandalosa. No solo, pues con solo el vómito que el paciente traiga y que hasta la saliva lo vomita porque el estómago se le sigue llenando y nada le pasa al duodeno, pues ya con eso no tiene el diagnóstico, el abdomen distendido y todo eso. De ahí que pues un pH ahí no significaría nada. Y el pH pegado al 4.5 o 5, recuerden 4.6 porque por encima de 5, 5.2, 5.3 ahí, pues ahí están los rangos normales. Siempre tengan en cuenta la falla renal crónica y la acidosis metabólica. O cuando uno en un asadito come carne como un desesperado, ¿no? Es que a mí de pronto me queda más fácil. Se me daña su lápiz. Bien. En Amazon venden 5 punticas de esas por $7. Veo que lo deja caer mucho, sí. Y sale más barato que comprarlo aquí en Colombia, entonces eso lo recomiendo. Bien. Ay, microdolación. Estábamos tan animados.